Sí. Aquí hay un... Sí. Es de la llave, ¿eh? Todo de pega. Uy. ¿Sabe lanzar o no? No. Empezamos. ¿Empiezo? Vale. Bueno, buenas tardes a todos, a todas y a todes. Muchas gracias por venir y muchas gracias a mi sindicato por acoger esta exposición fotográfica que hemos hecho con Adriana, que refleja un poco lo que fue el estallido social de Chile. Este que anda dando vueltas por ahí es nuestro hijo, así que, bueno, no pueden decir nada. Bueno, empezamos, ¿no? Entonces, estas fotografías son parte de una etnografía, de un trabajo un poco mayor que estamos realizando los dos y que busca un poco indagar en cómo era la vida dentro de la protesta en el estallido social chileno de 2019. Realizamos el trabajo de campo a partir del mismo día 18 de octubre. Nosotros vivimos aquí en Granada, pero en cuanto sucede el estallido nos conectamos a través de internet, las redes sociales, los medios de comunicación, a registrar, principalmente a Adriana, que hace ese registro inicial de todo lo que está pasando y de todas las noticias que están saliendo, digamos, al mundo desde las páginas propiamente de Chile y de, sobre todo, de los amigos que teníamos allá. Que uno de los informadores principales es nuestro amigo Raúl Molina, un antropólogo y geógrafo chileno que falleció el día domingo y que queremos hacerle un homenaje, espero no emocionarme porque era una persona muy cercana, y que gracias a él fueron posibles realizar estas fotos. Él fue mi guía, digamos, mi protector y quien me llevó en medio de la protesta y que, digamos, por él, por su apoyo, pude hacer esta fotografía. Entonces queremos rendirle desde aquí un homenaje, aunque, bueno, seguramente no se va a enterar, pero nosotros nos quedamos más tranquilos con eso. Así que... Y nada, solo quería decir una cosa más sobre esto, que, o sea, además de ser la persona que introdujo a Felipe dentro de la primera línea, porque él sabía moverse por la ciudad de Santiago, bueno, era un enorme geógrafo y aparte... antropólogo. Sí, y ex-frentista, él fue del Frente Amplio, por tanto también sabía cómo... Perdón, del Frente Patriótico, Manuel Rodríguez, perdón. Un lapsus, bueno. Él sabía cómo moverse por la ciudad, entonces también, de alguna manera, fue posible toda esa etnografía, no solo también entrar a la primera línea y salir bien de ahí, sino también fotografiar muchos otros espacios, porque él nos llevó. Pero también desde el primer día, desde antes del 18, de hecho, que ya andábamos viendo un poco el salto de Horniquete, o sea, él nos llamaba todas las noches, nos contaba todo lo que había pasado ese día, iba a las movilizaciones, nos ponía audios, nos grababa, o sea, de alguna manera hizo parte de esta etnografía, la hizo él, y nos la fue como trasladando, ¿no?, en todo ese trabajo que hicimos hasta que llegamos a Chile en diciembre, o sea, como 2 meses después, ¿no? Ya. Vale. Pues entonces, retomo porque... es parte de este trabajo de una etnografía un poco mayor que estamos desarrollando y que busca eso, indagar en cómo era la vida dentro de la protesta, más allá de lo que salía en los medios de comunicación, que básicamente era los enfrentamientos con la policía. Aunque está presente, hay también un reflejo de lo que había más allá de esa primera visión de lo que fue el estallido, que fue solamente una revuelta violenta que tenía que ver con los saqueos, o con todo este tipo de cosas, ¿no? Entonces se refleja muy bien, digamos, la comunidad que se está conformando en ese espacio, cómo los cuidados están muy presentes. Podemos ver las brigadas de salud, los rociadores, la primera línea, digamos, todo la vida, digamos, y la gente que está haciendo y cómo está haciendo la protesta. Entonces esa es un poco
creemos nosotros lo novedoso del trabajo que queremos presentar. Las fotografías que hay aquí, que son alrededor de 70, son una parte de un cuerpo bastante mayor, digamos, estamos hablando de unas 400 fotografías más o menos, que esperamos poder editar prontamente en un libro. Nosotros viajamos en diciembre del 2019 a Chile y inmediatamente vamos a ver lo que los medios de comunicación y también la gente denominaba la zona cero, que era una parte muy delimitada del centro de Santiago, en donde estaba el centro Gabriela Mistral y el barrio Las Tarrias, eran donde se desarrollaba, digamos, la actividad algo más así importante. Como el Reina Sofía y Lavapiés, una cosa así, o sea, parecido, ¿no? Como para imaginarse un poco qué parte de la ciudad es la que toma la zona cero, y también como con ese juego un poco de estar en el centro de la ciudad, pero al mismo tiempo tener como ciertos espacios un poco más de precariedad, mezclados ahí, ¿no? Y es donde se celebran, por ejemplo, los triunfos futbolísticos y las manifestaciones cuando gana un candidato, todo esto, ¿no? O sea, un centro, digamos, que está, digamos, históricamente ligado a la manifestación. Entonces llegamos en diciembre del 2019 y estuvimos hasta finales de enero de ese año, y estuvimos registrando la protesta, pero también lo que estaba pasando. Si se fijan, en la parte de abajo está todo lo que hace referencia a los murales y a la actividad artística y creativa que hubo de forma paralela o de forma central dentro del estallido. Entonces, como les decía, la muestra trata de reflejar la vida al interior de la protesta y dan cuenta del complejo entramado de situaciones que se vivían ahí, ¿no? Por un lado, como decíamos, el enfrentamiento con la policía, la cultura a través de los músicos populares y las músicas populares, las artistas y los artistas, ¿no? Y además reflejan, yo creo que uno de los momentos más intensos de la protesta, digamos, noviembre y diciembre del año 2020, en donde la eclosión visual de enero de 2020, ¿no? Donde la eclosión visual y artística es total. Entonces, las fotos no son buenas solo porque técnicamente estén bien, sino porque el contexto que había para fotografiar era realmente rico, interesante y cambiante. Uno por la mañana íbamos y habían unos murales, y por la tarde volvíamos y eso estaba todo cambiado. Había otra capa nueva de significación, de demanda a gran escala, grandes murales como los que se ven ahí, pero también pequeños mensajes escritos a lápiz muchas veces, a boli, que estaban ahí, pero que estaban dando cuenta de la necesidad que tenía la gente de expresar lo que estaba pasando. Por supuesto, muchos mensajes en contra de la policía, en contra del sistema neoliberal espectacular que hay en Chile, y donde uno de los principales ejes, digamos, donde pivota todo el entramado, por así decirlo, ideológico del movimiento, está anclado en el movimiento feminista, que es una de las cuestiones, digamos, que más interés nos suscitó en ese momento. Voy a dejarlo aquí para después ahondar en la conversación, porque creo que es más interesante que vayamos conversando, y le voy a dar paso a Adriana, que va a aportar, digamos, los datos un poco más duros y digamos, a dibujar un contexto, cómo surge el estallido social y, digamos, la arista un poco más de análisis. O sea, tampoco tanto, ¿eh? No. O sea, conversamos con Felipe. Nosotras hemos escrito algunas cosas. Aquí en este libro salió un poquito, que también una de las fotos que está por ahí hizo la portada, y no sé, hay muchas cosas escritas ya a estas alturas y sobre el contexto y todo. Pero sí, a lo mejor, como que nos parecía interesante hablar un poco de cómo se llega, o sea, de lo más contingente, ¿no? ¿Cómo sucede un estallido? O sea, ¿cómo es eso? Que de repente una ciudad como Santiago, que siempre es muy bulliciosa, con una dinámica muy frenética, pero de repente el metro se cierra entero, en una megaurbe como Santiago, se cierra el metro entero, tiene como 3 millones de desplazamientos el metro diariamente. Un viernes empieza la cosa a las 2 de la tarde,
pero después, o a las 4, pero después para las 8 ya está cerrado todo, y toda la gente tiene que volver caminando, desplazamientos kilométricos, caminando por arriba de las líneas del metro a su casa, ¿no? Entonces eso ya empieza a generar como un contexto, hay más atrás de eso, ¿no? Pero ¿cómo sucede eso? Entonces igual pensábamos también, ¿qué pasa? Bueno, una aclaración primero, que nosotras solemos hablar del estallido más que de la revuelta, aunque en Chile y desde el mundo activista que se ha identificado mucho con ese concepto, con la revuelta, no tenemos ningún problema con ese término, pero que nos gusta mucho llamarle estallido, porque llamarle estallido permite conectarlo con el estallido argentino, ¿no? Que parece que queda así como muy lejos, pero que yo creo que, al menos a mí, donde yo estaba en ese momento de activista y tal, creo que fue muy importante lo que pasó en Argentina también para el estallido. Y hay mucho del estallido en el estallido chileno, o sea, hay mucho de estallido, y yo creo que eso es importante. Hay mucho de estallido destituyente, ¿no? De alguna manera, como esa impugnación destituyente, que sí que es contra el modelo neoliberal, obviamente no podía ser de otra manera, o sea, si el neoliberalismo mata, en Chile mata, no sé, a gran escala, ¿no? Entonces, y la profundización de esa lógica en el modelo de gestión del Estado, con la idea de Estado subsidiario, etcétera, etcétera, es súper profunda, atraviesa todos los aspectos de la vida, todos, ¿no? O sea, configura la vida de la gente. Entonces, claro que era contra eso, pero también hay algo que me gusta señalarlo mucho, porque desde el mundo político profesional, desde los partidos políticos y tal, se suele como esquivar un poco esa parte, y a mí me parece que es la más interesante en realidad, que es esa potencia destituyente y esa impugnación contra la ruptura entre representantes y representadas, ¿no? Es decir, quienes nos representan en realidad no nos representan, y en realidad siguen amparando y siguen profundizando el sistema, que eso en Chile, o sea, quiero decir, ese análisis, después de décadas de ir construyéndolo, de ir, como dicen, acumulando fuerza, ¿no? Impulso, eso quiero decir, eso ya es Vox Populi, todo el mundo lo sabe, ¿no? Como que todo el mundo sabe eso. Pero esa fuerza de decir, mira, es que os ponemos el dedo encima y decimos, no, es que ustedes estáis permitiendo, porque sí, la Constitución de Pinochet, tal, pero ustedes estáis profundizando el modelo, ¿no? Entonces, creo que eso es como muy importante, con esta idea del abuso que utilizamos, escogimos esa imagen de Felipe, esta foto para el cartel, porque eso a lo mejor era como una de las cosas que concentraba muy bien esa imagen, ¿no? Alguien desgarrando una, no sé, destapando lo que hay debajo, que hay abuso, y la policía de manera brutal arrancándola, ¿no? A esta activista. Eso es lo que, y reflejaba muy bien lo que estaba pasando en el estallido, ¿no? Que va un poco de eso. No sé, ¿quieres decir algo? No. Sí. Ya, no sé. Entonces, un poco como para situar cómo sucede esto, cómo se configura un espacio que se llama zona cero de repente, o sea, como la zona cero de las Torres Gemelas y todo esto, ¿no? En un lenguaje muy, muy bélico todo el rato, en una estructura así. Bueno, salió Piñera a decir estamos en guerra, la gente salió a decir, no, los milicos salieron a decir no estamos en guerra, o sea, había toda una tensión con esto de estamos en guerra, el enemigo interno, todo eso se trabajó muy bien. Entonces, como, bueno, yendo un poco a lo que pasa así de manera más próxima al estallido, bueno, este 18 de octubre es el día en que se cierra el metro, pero antes de eso, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado para que de repente cierren todas las líneas de metro? Que eso es una acción muy potente, ¿no? Pues durante toda la semana anterior, más o menos 10 días, ya venían haciendo salto de torniquete. Lo más viralizado ha sido lo que hicieron los alumnos del Instituto Nacional, que en ese momento era solo de chicos, pero también está el Liceo 7 de niñas, Luisa Saavedra, el Liceo 1 Javiera Carrera, el Instituto Blas Cañas. Quiero decir, hay también una invisibilización de lo que hicieron las chicas en el estallido, y eso también, ¿no?, como que lo queríamos decir. Los estudiantes de los liceos son los estudiantes secundarios, digamos, que en Chile tienen una fuerza política autónoma importante, incluso a veces más que los propios universitarios, donde se supone que se está cocinando la vida política, digamos, ¿no? Pero los secundarios tienen un rol político muy, muy fuerte en Chile. Sí, han sostenido los ciclos de movilización, además, de manera muy fuerte. Desde el 2011, digamos, con el pingüinazo, que fue un antecedente directo del estallido, y en el propio estallido. Son las 2000, antes, pero bueno, da igual. Sí, bueno, 2008, sí. El caso, bueno, como que ha empezado como toda una dinámica de salto de torniquete en respuesta a una subida que era de 30 pesos
en principio, ¿no? Se ha señalado mucho que era como los 30 pesos, ¿no? Y luego no, son 30 años, había mucho este eslogan, ¿no? Pero yo siempre he pensado, bueno, una subida del precio del pasaje del metro, supongo que todo el mundo lo sabe, ¿no? Para mí creo que igual es más importante, más que esa subida, el cómo se argumentó esa subida y el cómo se justificó esa subida, ¿no? Cuando empezó a haber movilizaciones estudiantiles contra esa subida indiscriminada, porque se le subía a todo el mundo, además el panel de expertos del gobierno, un panel de expertos que no son del Ministerio de Transporte ni nada de eso, o sea, son Metro, que es una empresa privada, con un montón de expertos tecnócratas, deciden que tienen que subir 30 pesos el pasaje del metro. Y en realidad yo creo que lo que activa más la movilización es cómo la argumentan, o sea, sale a decir el directivo, en aquel momento, el directivo de Metro, a decir que, bueno, que la gente se puede acoger, que no se quejen tanto, que se pueden acoger a la tarifa Valle, que la tarifa Valle es una tarifa, porque en Chile el precio del pasaje de metro cambia en función del horario, como todo, cuando más se usa es más caro, cuanto menos se usa, cuando en las horas de menos afluencia es más barato, o sea, es libre mercado, pero así no sé, muy perfeccionado, ¿no? Entonces, la tarifa Valle, para que nos situemos un poco lo que significa decir eso, va de las 6 de la mañana a las 6:59 de la mañana y de las 9 menos cuarto de la tarde a las 11 de la noche, ¿no? O sea, más o menos. Es como, bueno, si tú no quieres pagar esta subida de pasaje, puedes salir a tu curro a las 6 de la mañana o entre las 6 y las 7 y volver entre las 9 y las 11 de la noche, ¿no? Y así, o sea, creo que esto, que a lo mejor como que siempre en análisis se deja un poco por detrás, y a mí me parece que ahí está la potencia justamente de, no tanto igual en la subida de 30 pesos, que efectivamente es dinero, pero a lo mejor no sé si es tantísimo, sino este insulto, ¿no? Constante, esta perversión constante, además de tratar todo el rato a la gente así, ¿no? Pensando en que la gente en Santiago hace desplazamientos de 2 horas más o menos para ir a currar, o sea, desde abajo hacia arriba, más o menos de 2 horas al día, jornadas laborales que no son de 8 horas, son de 10 o de 12, o sea, quiere decir que la gente está reventada y encima le sales a decir esto también, ¿no? Como un poco, no sé. Sí, en el arriba y abajo es interesante porque la zona cero es justo en el límite entre la periferia de Santiago, digamos, los barrios obreros, y los barrios de la clase alta. Entonces, Baquedano, donde estaba sucediendo toda la batalla, digamos, es justamente el centro neurálgico, digamos, de la lucha de clases, vamos a decir, el ¿no? límite, o sea, el límite entre el Santiago habitable y el Santiago inhabitable. El que no es peligroso y el que sí es peligroso, el que tiene luz y el que no tiene luz, el que tiene árboles y no tiene árboles, o sea, todo, lo que queramos, ¿no? Como el que vive sobrevive, así, como es súper gráfico. Aquí vamos a pasar una hojita, es un poco precario esto, pero para que lo vean, porque, bueno, ahora, un momento, para que no nos adelantemos. El tema es, bueno, venían acciones de salto de torniquete, masivas, policía, imaginemos, más o menos 10 días, antidisturbios tomando las bocas de metro, estudiantes que logran saltar torniquetes, la gente apoyando la movilización, entre medio, bueno, viralizado todo esto, además, redes sociales, nos iban a detener a estudiantes, la gente se ponía entre medio para que no los detuviesen, otra gente los increpaba, o sea, tampoco vamos a decir todo el mundo estaba súper feliz, pero en general había un ambiente de simpatía, sí, de apoyo, ¿no? Del salto del torniquete y todo. Entonces, bueno, ese 18 de octubre se cierran las estaciones de metro, empieza a salir todo el mundo afuera, había movilizaciones, porque todo el día había habido movilizaciones, había habido algunas hogueras delante de algunas estaciones de metro, bueno, empieza a pasar la tarde, la noche, sigue habiendo movilizaciones y empieza así como de manera, lo que hace, vamos a ir rápido a ese día y ya está, ¿no? Pero básicamente Piñera sale a las 12:12 de la noche. Ya habían amenazado todo el día con aplicar ley de seguridad del Estado a todo el mundo que estuviese en movilizaciones. O sea, que es como, no sé, como contemplarlo como una acción terrorista o cualquier cosa, ¿no? Y a las 12 declara el estado de emergencia que se suspenden todos los derechos democráticos, que no puedes estar en la calle, toque de queda básicamente, se impone, y los militares toman la calle, ¿no? A todo esto, bueno, es una reconstrucción muy compleja porque pasaron muchísimas cosas esa larguísima noche, pero bueno, yo os voy a pasar aquí un mapilla para que veáis todas las estaciones donde hubieron incidentes. Los incidentes fueron de todo tipo. Al mismo tiempo, también se incendió un edificio de una compañía telefónica, pasaron muchas cosas
¿ya? Pero así como centrándonos en lo que pasa en el metro, y a los días sucesivos hubieron saqueos, un montón de movidas paralelas también, como que, bueno, lo hemos hablado muchas veces, pasaron muchas cosas al mismo tiempo, con muchas agencias diferentes al mismo tiempo. El narco también hizo su agosto, o sea, hubo como se concentraron muchos actos de muchas maneras, sucedieron muchas cosas, pero concretamente en el metro, algunas estaciones, a lo que pasó también, no había policía esa noche, todo el destacamento de antidisturbios estaba en el Gualmapo, en el sur, en la Araucanía, no había antidisturbios en Santiago. Eso se ve en las imágenes, nos hemos tragado miles de horas de cinta, lo dice todo el mundo, lo reconocieron ellos, no había policía antidisturbios porque estaba toda en el sur, en territorio mapuche. Entonces, las patrullas antidisturbios se daban vueltas por las estaciones de metro y las televisiones retransmitían en directo: esta estación de metro está sin seguridad, se fue la seguridad. Hubo sabotajes también, obviamente, o sea, por eso digo, hubo muchas cosas, se apagaron las luces, o sea, hubo distintas agencias en todo esto, pero quedaron vacías, sin seguridad y sin policía. Y la televisión lo estaba retransmitiendo, lo vimos en directo, lo decía. Entonces, a la hora de eso, esa estación era saqueada. O sea, porque en ese momento la estación estaba reventada, habían roto los cristales, o sea, hubo como distintas fórmulas, ¿no? Hubo gente que fue y rompió, y luego hubo otra gente que después fue y se llevó las cajas claro, toda la caja del metro, o sea, todas estas máquinas, esto estaba lleno de dinero, entonces la reventaron, el cajero automático, todo eso. Pasaron muchas cosas, pero así, pasamos un poco esto para que veáis un poco cómo fue como la acción, porque es interesante que fue saltando de una a otra. Los primeros días estaba muy concentrada en las de aquí, la de pues, Baquedano, sobre todo, Bellas Artes, Santa Lucía, Cerro Santa Lucía, ahí como que eran como las dos donde hubo más acción, pero luego esto explosionó por todas. Y hubo tanto acción de estar ahí, al mismo tiempo había cazaroleos por toda la ciudad, antidisturbios donde estaban disparando, o sea, fue ya el caos, ¿no? Lo pasamos esto, para que veáis un poco como la dimensión, ¿no? Y ahí Baquedano es la que está como con un sol, para que se vea también cómo queda también en el centro. Que bueno, esa estación de metro, por ejemplo, pasó toda la noche ahí. Recuerdo haber visto las cámaras fijas de TV13, de 13TV, o como es TV13. Durante mucho tiempo estuvieron las puertas abiertas, se ve gente entrar, salir, de repente hay un incendio, de repente esa estación de metro esa noche y las siguientes, y eso está acreditado ya que está acreditado, que no es como se dijo, fue un centro de detención y tortura ilegal. Ahí los pacos se tomaron ese lugar y estuvieron deteniendo y torturando a la gente en Baquedano. Después ha pasado así, quedó cerrada de hecho la estación una parte y quedó como un espacio de memoria que la gente fue a reconstruir. Un jardín de la memoria. Que ha sido profanado hace poco por grupos de extrema derecha. Claro, o sea, como y ha sido borrado, digamos, estaban algunos de los murales que se ven aquí, fueron replicados en ese jardín, y hace un par de semanas grupos de extrema derecha, el Team Patriota, entre otros, fueron y lo borraron. Porque también esa fue una de las grandes luchas, digamos, de la derecha y del gobierno de Piñera, borrar el legado visual que estaba generando el estallido. Todo, ¿no? Esto que se ve aquí, que eso era el momento más precioso, podríamos decir, más espectacular, y hay otras fotos que no están aquí. Todo esto se borró. Estando todavía nosotras haciendo el trabajo de campo, una noche alguien con capacidad para trabajar tanto tiempo y todo eso, alguien lo borró, todo, de gris, todo. Entonces, porque lo que no hemos comentado es que casi todo esto estaba dibujado, pegado, no sé, grafiteado, lo que sea, sobre las chapas de protección que inundaron todos los edificios de Santiago. O sea, automáticamente ya venían muchos sitios blindándose así por el tema de robos y todo, ¿no? De poner una chapa así como una chapa total en todos los escaparates, en todo, pero ya para el estallido ya fue total. Entonces era como un poco lo que hacen a veces con las obras, que ponen como un aparato, sí, por delante, ¿no? Una cosa así, como bunkerizando los espacios. Entonces todo eso es donde se escribió todo esto. Pues todo eso también, claro, fue borrado. No sé, ya para terminar un poco como con esta genealogía que hacíamos un poco inmediata, que es muy completísima, pero bueno, como que me parece a mí que es algo que se ve también muy bien en esto. Toda esa noche, los días siguientes, seguro aquí se reprodujo en todas las televisiones los saqueos a supermercados, o sea, hubo como de todo, ¿no? Hubo mucha gente también que se tomó lo que le venían seduciendo durante tanto tiempo y no se podía coger y cosas así, ¿no? Se llevaba plasmas, de todo. Pero al mismo tiempo, una cosa muy interesante que me parece a mí que pasó es que
Piñera todo el tiempo y su gobierno intentaron instalar todo el rato, bueno, el concepto este de Judith Butler de marcos de guerra, ¿no? Todo el rato. Pero la gente todo el tiempo, masivamente, salió a decir que no era así, ¿no? A devolverlo de otra manera. Incluso esto, que era la primera línea y que lo que decimos siempre, ¿no? Se vendió como un espacio bélico, como la primera línea, como en el frente, como que te ibas a imaginar así como sacos de, ¿no? Y que no es eso. Era otra cosa, era un festival, era, no sé, gente dando vueltas, era gente entrando y saliendo, gente apoyando, mamitas capucha llevando comida a la primera línea, no sé, olla popular, es que era otra historia, ¿no? Y por supuesto que había lucha física con la policía, ¿no? Que yo creo que también tampoco hay que negarlo, porque lo había y es así, y yo creo que eso es parte también de la etnografía, ¿no? Pero a lo mejor nos parece que a lo mejor lo más interesante no estaba pasando ahí, porque eso era muy contingente, el tener que luchar con la policía, porque o había alguien de alguna manera frenando la acción policial o no se podía ocupar ese espacio, eso estaba claro, y lo tenía claro todo el mundo, con todo el mundo que hablabas decía lo mismo. Pero a lo mejor eso era un poco contingente, lo importante o la potencia para mí es lo que está detrás, o sea, lo que se construye detrás para poder mantenerse ahí, ¿no? Como decíamos, como que habitar es resistir, o sea, para habitar la única opción era resistir, y se resiste así, con brigadas de salud, o sea, porque claro, bueno, no sé si aquí tenemos las cifras, 11.000 y pico personas heridas, detenciones ilegales a miles, centenares de mutiladas oculares, o sea, todo eso había que hacer algo, si no era imposible aguantar como se aguantó hasta que llegó la pandemia, porque en realidad el estallido a la movilización la frenó la pandemia. Ahora, en términos que nos pueden interesar a la gente que estamos cerca del mundo libertario, anarquista, es que en un momento la ciudad colapsa, ¿no? O sea, no hay semáforos, los cajeros no funcionan, o sea, no funciona nada. Y la gente de alguna manera se autoorganiza. El tráfico estaba autoorganizado por gente que iba de manera voluntaria a dirigirlo. Cuando había enfrentamientos, la gente te ayudaba a cruzar de un lugar a otro. En la foto se puede ver, por ejemplo, al hombre de silla de ruedas se le está ayudando a cruzar. Esa gente seguramente en ese momento no estarían en la protesta, estarían haciendo algún trámite en alguna oficina, algún recado en alguna oficina. Entonces fue muy interesante y fue bastante esperanzador, ¿no? Ver cómo de pronto en un contexto de descontrol institucional total, la gente fue capaz rápidamente de gestionar y autogestionar la salud, la protección, la cultura, porque fue un momento de eclosión cultural. O sea, el propio estallido era un lugar para ir a ver. Una de las cosas que nos llamó la atención es que habían turistas visitando la protesta, ¿no? O sea, la gente iba a fotografiarse con los murales. Y había la posibilidad de hacerlo. A mí me tocó para hacer las fotos pasar por en medio de balines de goma. O sea, que venían los escuderos, la gente que estaba con los escudos, y nos pasaban de un lugar a otro. Entonces, eso fue, digamos, de las experiencias más interesantes que hemos vivido, ¿no? Claro, o sea, lo que hablábamos, que era una comunidad de cuidados que no era una comunidad cerrada. O sea, es que cualquier persona formaba parte de esa comunidad de cuidados y cualquier persona incluso cuidaba en esa comunidad de cuidados. Y confiábamos, digamos, los que estábamos ahí en la protesta, confiábamos en el que estaba al lado. Porque, por ejemplo, nos comimos muchas lacrimógenas con Raúl, y venían los rociadores que te echaban agua con vinagre y bicarbonato, y claro, tú confiabas en ellos, o sea, te echaban directamente en los ojos y había como una situación, digamos, de solidaridad muy potente en esa situación. Y luego estaban los vendedores, por ejemplo, ¿no? O sea, que podía comprar cerveza, gente que de alguna manera también empezó a buscarse la vida dentro de ese contexto. Se ven algunos por aquí, ¿no? Se podían comprar desde pasteles de marihuana a cervezas importadas, ¿no? Entonces ya un lugar, digamos, bastante lúdico, sushi, vegano, por ejemplo. Había, antes de llegar a la protesta, todos unos puestos autogestionados por la gente. En la puerta del GAM. En la puerta del GAM, donde tú podías comprar víveres, o sea, por ejemplo, y digamos, víveres orgánicos, veganos, ¿no? Y alguna droguilla. Que eso es muy interesante en Chile, ¿no? Como las protestas son muy, muy divertidas, ¿no? Se fuma porro, son un se espacio, cerveza, se ¿no? habitan las protestas, Claro, no son como un sitio al que se va así a decir cosas. Que aquí nos falta un poco esa cultura, ¿no? O sea, hay espectáculos, lúdica. Hay de todo, sí. Sí. Hay bandas de música, no sé. No sé, a lo mejor abrimos la palabra y vamos conversando un poco, a ver si... sabemos que hay gente que estuvo, que podría también aportar ahí con su experiencia.
No sé si alguien quiere preguntar algo. Bueno, yo quería preguntar que, por ejemplo, la persona que se dedicaba, pues más, que eran más sanitarios, otros que, por ejemplo, que pasaban de calle a calle, que se organizaban entre ellos, en plan, hacían ellos, en plan, mira, hoy vamos a hacer tal. Claro, o sea, por ejemplo, las brigadas de salud que se pueden ver... Son varias, son igual varias, son o sea, 12 en sí. Santiago. En Santiago. Que por cierto, o sea, estas brigadas de salud se inauguran para el estallido, pero siguen vigentes claro, a día de siguen hoy. funcionando porque... Para el estallido se inaugura el superviernes. Todos los días viernes viene la gran protesta, ¿no? Eso ha seguido pasando en mayor, con mucha menor cantidad de Intensidad, asistentes sí. y de intensidad, pero las brigadas siguen estando ahí, porque la represión hoy en día con el gobierno de Boric, Sí, que igual. se supone que un aliade, están teniendo un nivel de represión bastante parecido al de Piñera. Bueno, digamos. ayer hay un evento como bien particular, ¿no? Que me parece que es muy simbólico de lo que está pasando. Ayer o antes de ayer cayó desde el puente Pío IX un chico que es mutilado ocular en las protestas de Piñera, o sea, en el gobierno de Piñera, y los pacos lo tiran del puente Pío IX, que ya han dejado sin boleas a varias personas, lo tiran y está hospitalizado, no sé. O sea, quiero decir, eso es lo que hay hoy día. Porque esto no va tampoco solo, yo creo, del gobierno de Piñera, eso también es importante. O sea, es como una lógica de Estado que hay en Chile, que atraviesa todo. Ya estamos viendo que también a un gobierno, no sé, como el que hay ahora. Pero respondiendo a la pregunta, sí, la gente se autoorganizaba. O sea, de hecho, las brigadas de salud quizás sean el ejemplo paradigmático, digamos, de esta autoorganización, que es gente, Y no digamos, existían antes. Claro, que pertenece al mundo sanitario. Son Claro. paramédicos, enfermeros, enfermeras, que decidieron, viendo lo que estaba pasando, con la cantidad de heridos que estaba habiendo en la protesta, que era necesario autoorganizar la salud. La mayoría empiezan a ir llevando vendas, no sé, apósitos, historias así como de atención rápida, porque lo que pasaba es que la gente se moría. O sea, hay varias personas muertas porque las ambulancias no podían entrar, la policía no dejaba entrar las ambulancias. Entonces, en realidad, el tema de las brigadas de salud es como para no morir aquí. Entonces, muchas empezaron a ir haciendo cosillas, se ven ahí haciendo cosas y contactan ahí. Y de ahí, típico, pues grupo de Facebook, redes sociales o no sé, o Instagram, tal, y entonces ahí se empieza a sumar más gente, pero gente que es muy interesante, que no está politizada, que no está organizada, algunas sí, otra no, la mayoría no, pero que como que se activan en esa, y lo que dice Felipe, y continúan y siguen funcionando, o sea, ellos siguen funcionando igual. Y por ejemplo, a mí uno de los temas que más me interesa es la producción artística que hay durante el estallido. Las artistas, son muchas mujeres, muchas de las que crean las imágenes más icónicas del estallido, también se empiezan a autoorganizar. Yo estaba haciendo entrevistas con ella ahora hace poco y muchas no estaban, digamos, en redes militantes, pero a partir del estallido sí que empiezan a habitar Santiago digamos, de forma solidaria, digamos, ¿no? Y empiezan a generar grupos de resistencia cultural. La Lolo Góngora, por ejemplo, que la del violador eres tú, la Rosita Beas, todas estas, son personas que empiezan, digamos, a tener a lo mejor un cierto tipo de militancia cultural, que lo venían desarrollando de alguna manera antes del estallido, pero ya entran, digamos, como en esa lógica de producción artística, digamos, y de producción cultural. Es muy interesante ese trabajo porque son esas personas las que amplifican los mensajes del movimiento, ¿no? Y las preocupaciones y las demandas políticas que están presentes ahí, que eran a veces confusas, contradictorias, pero los artistas y las artistas logran canalizarlas y ponerlas en la palestra, ¿no? Y darle un alcance mucho mayor. Cuéntalo tú, que te lo sabes mejor. Es que él se lo conoce mucho mejor. O sea, no sé a qué te refieres muy bien, si al... Es que claro, el proceso del estallido no lo hemos hablado, pero
O sea, no sé si la gente lo sabe, como un poco como lo que ha sucedido después, ¿no? Pero que decíamos, la movilización como que se corta para la pandemia, como que se corta, no, se corta para la pandemia totalmente. En Chile han estado casi 2 años con confinamientos, si no totales, de fin de semana o cosas de estas así. O sea, que ha sido, bueno, en parte también para esto. Y paralelo, ¿no? Como, bueno, una forma de, esta es mi interpretación, una forma que es compartida, pero quiero decir que aquí ya es interpretación, es interpretable. Uno de los movimientos que hace Piñera cuando ve que no puede parar la movilización es intentar, bueno, primero hacer dimitir a todos sus ministros, ministras, no consigue pararla, y entonces hacen el Pacto por la Paz y la nueva Constitución, que firman todos los partidos, salvo el Partido Comunista, el Partido Humanista y el Frente Amplio, aunque Gabriel Boric, el actual presidente, se sale de los consensos de su coalición y firma el pacto. Entonces, a partir de ahí, como que se arranca el proceso constituyente y es para alguna gente es una forma de canalización, para otra no. El proceso es complejo, hay un plebiscito de entrada, que es como ver qué hacemos, sí, una constitución, ¿no? Y de qué manera. El plan original que tenían, y esto es de lo que voy a hablar solamente, que es lo que me parece interesante, la potencia de la calle era tal que el plan original que había era una convención mixta de expertos, si eso, con alguna independiente, y ya está, ¿no? Y hacer como una cocina muy rápida y esa iba a ser la nueva Constitución. La calle tiene tanta potencia que no es suficiente y tienen que entregar un plebiscito de entrada donde se pregunta si es una convención mixta o es un órgano electo de manera directa. Eso sale con un 78% de votación, entonces es como aplastante, ¿no? ese proceso. Luego, bueno, arranca el proceso constituyente, se eligen a constituyentes, hay mucha gente, que eso es también muy interesante, ¿no? El impulso de mucha gente independiente de verdad, quiero decir, independiente que no estaba en la política y que no está siendo un poquito usada por algún partido político, sino realmente candidaturas ciudadanas, salen muchas, con mucha fuerza. Que bueno, luego si queréis hablamos de eso, qué pasa, pero no sé, como que el impulso es muy fuerte. ¿Qué pasa ahora? Ya no lo sabemos. Eso ya está... Con respecto a lo que dice Javi, claro, el 18 de octubre... Los cabildos, eso. Claro, el 18 de octubre fue un gran impulso, no solo en Santiago, sino que en todo el territorio nacional, de pronto hay también un estallido. En pueblos perdidos de la montaña, la gente se sintió convocada, digamos, por el sentimiento del estallido y empezó a autoorganizarse. Y aparte porque la repre policial, perdón, solo eso, fue igual de fuerte en todos los sitios. Y eso no es menor. O sea, si se ve ahí como los mapas de personas heridas, no sé qué, o sea, Santiago concentra mucho, claro, pero está por todo el territorio. En el pueblo de Felipe, que está en mitad de la montaña, la cordillera de los Andes, Paco mató a un chico y... A 2 personas mató, sí. Pero ese día mató a un chico y a las horas ya no hay ayuntamiento, ya no hay juzgados. Quiero decir, esto era el estallido, era por todo Chile, ¿no? Sí. Y claro, y la organización política sí que estaba en los barrios populares, o sea, yo creo que eso es muy interesante, ¿no? Hay un pozo político y de organización política que está precisamente, que no se ha perdido desde la dictadura hasta ahora y que está profundamente enraizado en los sectores más populares del país. En Santiago hay muchos movimientos por la vivienda digna, o ollas populares que se han mantenido en los lugares más deprimidos, que han estado alimentando la política más contingente y más contestataria, ¿no? Y mucho de este movimiento político, digamos, marginal no es la palabra, pero... de los márgenes. De los márgenes, está alimentado por una profunda idea, no sé si anarquista, pero ácrata por lo menos, ¿no? Digamos, o sea, gente que no concurre a los plebiscitos, que no vota, pero que tiene una actividad política en sus lugares de residencia muy importante, ¿no? Y que ahora se está viendo qué pasa, o sea, de alguna manera mucha gente está esperando como que el impulso, porque ahora hay un impasse enorme, ¿no? Bueno, no sé ni cómo llamarlo, pero bueno, la típica palabra un poco para estos momentos, porque con todo el 68% de rechazo, como que, bueno, y sobre todo que el proceso constituyente también ha, como siempre, como todo proceso de institucionalización política, también ha depredado toda esa potencia, la ha depredado en parte bastante,
Se comió los cabildos, por ejemplo, que fueron súper potentes y que eso era algo que estaba dejando el estallido, y entre la pandemia y también el proceso constituyente se cortan los cabildos, que eran asambleas autoorganizadas en los barrios, tal, pero al mismo tiempo, pues eso, se ha depredado un poco esa fuerza, ha quedado una resaca terrible, está todo el mundo de mucho bajón y de alguna manera mucha gente está mirando a estos movimientos que no han dejado de movilizarse, pero de manera un poquito más baja, a ver qué pasa este 18 de octubre, ¿no? Pero bueno. Hola, primero agradecerle a ambas por lo que, bueno, por traer la exposición y también por los comentarios y lo que nos están compartiendo. Y solo como para aportar un poco a lo que se ha venido conversando, yo soy de Temuco, así que puedo hablar de allá, no tanto de la realidad de Santiago. Y desde ahí también una experiencia que hubo con la revuelta, con el estallido social, fue la conformación de un grupo que se llamó Las Violetas, un grupo conformado por mujeres de diferentes edades, muchas de ellas que habían tenido la experiencia de la dictadura en Chile y también de esa misma organización. Y empezaron a juntarse teniendo la sospecha de que las detenciones de las personas que estaban participando en las manifestaciones probablemente iban a ser detenciones irregulares, ¿no? Que a las personas no se les iba a llevar directamente a los lugares de detención, a las comisarías, que iban a violentarlas en el trayecto, etcétera. Y todo esto por el testimonio de compas que habían visto esto de la dictadura. Entonces ellas advierten también como a las otras generaciones. Yo pude participar un par de veces en eso, pero no sé, de las que no vivimos la experiencia de la dictadura, de que esto podía pasar. Entonces se armó esa organización y consistía en dar seguimiento a todas las personas detenidas, primero consiguiendo los nombres. Generalmente eso fue algo que se echó a correr en Chile, de que las personas al ser detenidas digan su nombre completo y digan su RUT. Se anotaba, se hacía el seguimiento, se veía cuál comisaría llegaba y en la comisaría se tomaba también la hora o se iba a esperar a que llegara la persona. Varias personas demoraban mucho porque se hacían trayectos que eran, no sé, de 1 hora para llegar a la comisaría, cuando en Temuco la comisaría del centro, la segunda y la octava, están muy cerca. Entonces ahí ya se empezaba a sospechar. Cuando llegaba la persona, las compañeras pedían hablar con ella, le tomaban testimonio, también se contactaban con otras organizaciones de abogadas feministas o de abogadas que han tenido también una participación dentro de causas relacionadas con el pueblo mapuche, que también allá la criminalización, ¿cierto?, es súper grande, y se les trasladaba esta información y de esa manera se hacía como toda una sinergia, ¿no?, organizativa para poder también llevar luego esas causas de manera judicial, trasladar los datos al IEDH también, y de esa forma hacerlo. Entonces también parece que es como una experiencia que habla como de este encuentro generacional y de traer también esta memoria de las estrategias organizativas también que se hicieron de resistencia a la dictadura a la actualidad, como dentro del estallido. De ahí también puedo comentar cosas como de manera más cercana. Yo igual soy parte de una orga que es de disidencia sexual y de género en Temuco. Y bueno, dentro de las varias conversaciones que tuvimos también surgía la necesidad de que en las marchas pudiésemos estar más protegidas, ¿no? Porque también la policía tenía un ataque direccionado y allá también un ataque direccionado que tiene que ver igual con un componente racista y también con un componente de discriminación hacia las disidencias sexuales. Entonces, a raíz de eso empezamos a ir en las marchas como entre medio de ciertos grupos, a mantenernos comunicados, a tener siempre como un teléfono de alguna abogada que estuviese dispuesta también a poder colaborar en cualquier caso. Aún así, sí hubo una detención que fue como de las más documentadas y más brutales, de violencia física hacia compañeras trans y también de otras disidencias, que también está dentro del conteo de lo que hizo el IEDH, y también está un informe que se hizo por un grupo de Santiago, que no recuerdo ahora el nombre, pero es un informe acerca de violencias hacia disidencias sexuales en el estallido, y hay 2 volúmenes. No sé si ustedes tendrán ahí como... No lo conozco. No. Ahí participó, creo, Iris Hernández de la elaboración, que es una compa activista de Santiago.
Y bueno, eso, quería compartir como a modo de dato un poco de cosas experienciales. Y muchas gracias otra vez. A mí me parece súper lindo lo que cuentas, o sea, aparte de potente y eso, que me parece, porque eso, justo nos traes ahí como a ese tema, ¿no? Del encuentro generacional, de también la acumulación de experiencia y de conocimiento y de saber activista que hay en Chile, que es muy potente, y con el tema de derechos humanos también, o sea, no sé, y sobre todo me acordé de algo que, me acordé del Raúl, porque me acordé que, o sea, para mí una de las cosas más potentes de ese minuto, que como decía Felipe, lo vivimos desde aquí, entonces vivimos como todo el tema del estallido así como por la tele, una cosa un poco frenética y paranoia, pero el día 19 se supone que había toque de queda, tú no podías estar en la calle y la gente se tiró a la calle, pero se tiró la gente joven a la calle. Y la gente mayor, que había vivido la dictadura, estaba asustadísima. O sea, todas nuestras amigas y amigos nos decían, es que nos van a matar, o sea, ¿qué hacen? ¿No? Como el trauma, que en Chile siempre se habla mucho de esto también, del trauma de la dictadura, eso está súper presente, está ahí, porque sigue siendo un trauma. Entonces, de alguna manera fue como muy bonito esta parte un poco de inconsciencia, entre comillas, no es inconsciencia, es otra vivencia, ¿no? Es una vivencia de, vale, un marco de democracia muy falente, pero no es la dictadura, ¿no? O sea, entonces, ¿cómo romper un poco el esquema de la gente más mayor, empujarla a atreverse a salir a la calle y cómo de alguna manera eso tuvo sus costos, porque los costos en violencia, en derechos humanos es brutal en Chile, es brutal y sigue siendo brutal a día de hoy todavía, pero como que también está muy interesante eso, ¿no? Como que se corrió el cerco un poco a la gente mayor y se la empujó un poco a salir. Y ahora toda esa gente que salió, todas las organizaciones que son muy potentes, el tejido de la izquierda en Chile es muy potente a nivel organizativo, entonces salieron ahí con todo lo que sabían. Junto con toda esta gente, diríamos nueva activista, no sé, o que simpatizaba, que a lo mejor iba a las marchas pero nunca había tomado el papel de ir de rociadora y de tomar ese papel más activo en la movilización, ¿no? Como que van sucediendo muchas cosas al mismo tiempo y se van juntando, no sé, una cosa muy interesante. Gente que iba con sus hijos, o sea, ahí creo que, no sé si está el niñito, pero... Sí, sí está. O sea, familias que van de activistas, ¿no? Que eso también es como que rompe mucho, o sea, entonces, ¿cómo que a la primera línea te llevas a tu hija, a tu hijo, por muy máscara de gas que le pongas, ¿no? Pues porque no es una primera línea así, no sé. Y al hilo de lo que comentas también, lo de los que han llamado los teóricos los nuevos movimientos sociales, la participación, digamos, de las disidencias también fue fundamental. O sea, los discursos feministas y disidentes fueron los que llenaron de contenido político el estallido. Mucha gente que está tratando de interpretar el estallido muchas veces lo pasa por alto, pero si vemos los murales, los mensajes que hay ahí tienen que ver con esa realidad política. Y también con el mundo indígena. En el estallido se pudo romper ciertas ideas patrióticas que estaban muy ancladas en la izquierda tradicional chilena. De hecho, se profanó la bandera, y la bandera durante el estallido fue la bandera negra, que, por ejemplo, hay ciertas dudas de dónde aparece. Parece ser, según una de las teorías que hay, la bandera negra, que fue como uno de los íconos del estallido, nace precisamente de espacios transexuales de Valparaíso, y todo el mundo asume ese símbolo del estallido, ¿no? Todos los que estábamos de acuerdo con el estallido pusimos una bandera negra chilena en además que es algo como que lo hemos hablado, o sea, que también yo creo que con esto se ve un poco cómo está el proceso. Durante el estallido la bandera chilena aparece en algunas de las fotos icónicas, si había alguna bandera chilena, pero no era como siempre, o sea, no la bandera de los pueblos del norte, Aymara, la Huipala, la bandera mapuche, ¿no? Como que empiezan a tomar un espacio muy protagónico y para o sea, aquí me metería otro tema, pero para el plebiscito de salida de la Constitución, de la nueva Constitución, que yo estuve haciendo trabajo de campo, eso fue una de las tensiones. Y una de las angustias fue la bandera, y empezaron a aparecer muchas banderas chilenas, o sea, de una manera que no tenía mucho sentido, ¿no? Con lo que había sido el estallido. Como que fue un momento así como de mucha ruptura, ¿no? Ahora, también creemos que lo importante, también relacionado con lo que tú decías, es que hay una memoria que recuperar, ¿no? O sea, o resguardar, porque lo que pasó en el estallido fue realmente importante, y es un acervo cultural de la resistencia que tenemos que guardar de alguna memoria. Ya
las interpretaciones desde la institucionalidad que se está haciendo del estallido es completamente distorsionado lo que fue, ¿no? Y se están instalando de nuevo, como siempre, ¿no?, el relato único y que conviene al poder político, al poder de los partidos. Y nosotros pensamos que nuestro trabajo tiene que estar encaminado a eso, ¿no?, a guardar la memoria de la rebeldía de alguna manera y del no estar de acuerdo y estar siempre en la disidencia. O sea, y de algo súper plural, porque era masivo, y las cosas cuando son masivas son plurales, o sea, no son de una... Y es así, o sea, y en el estallido había de todo. De todo no, tampoco de todo, ¿no? Pero que, Claro. decir, el nivel de... No era un lugar ideal, pero era muy interesante lo que estaba pasando ahí. Lo que se estaba jugando, lo que se estaba diciendo. Que también nos parece interesante como tomar eso. O sea, no había ni un único mensaje, ni una única causa o razón, aunque podía haber un paraguas más claro, a lo mejor, que incluso en el 15M, para mí. Me parece que en Chile estaba más claro, pero sí que había y había discusiones. Ahí justo detrás tuya hay una foto que aparece, que habían puesto un Paco con cara de cerdo, y ahí hay una discusión de la gente antiespecista, de esas hay un montón, acusando a quien ha hecho ese cartel de antiespecismo. Por ahí hay un montón de discusiones. En las paredes había diálogos, gente que discutía posiciones ético-políticas. O sea, los veganos, por supuesto, estaban muy presentes. Los de lucha sobrio, ¿no? Había también lucha sobrio, lucha sin pitos, lucha sin chela, y entonces había discusiones, ¿no? ¿Por qué, tío? O sea, ¿qué pasa con el gozo? No sé qué. O sea, no, había toda una cosa que no se puede reducir ni siquiera a eso. La nueva Constitución, no es que estoy mirando, pero no lo tenemos. Pero es que cuando empezaron a aparecer los carteles de nueva Constitución, había gente que los arrancaba. Había otra gente que los quería resguardar, pero quiero decir, todo estaba, o sea, no hay una única forma de leerlo, pero sobre todo hay que resguardar para mí la memoria de que había una discusión, o sea, porque siempre es como acotar todo a que era una cosa, ¿no? No era una cosa, era una discusión, ¿no? Era un estallido, no sé. Ya, pues entonces vamos a decir que vean la foto. ¿Creéis que, porque a ver, escuchando se echa un poco la vista atrás, ¿no? Y a mí, por ejemplo, me han venido así a la mente el 2000, 2001, ¿no? Con el corralito de la Argentina, ¿no? El que se vayan todos, que no quede ninguno, ¿no? Y bueno, 5 presidentes al final, no sé si fueron en una semana, en 5 días o en 10 días por ahí. Después, ahora que has dicho lo del 15M, ¿no? Como la gente, sí, pues salió más a la calle y demás. Pero en estos ambos casos hemos visto cómo han sido absorbidos, ¿no? A lo mejor el 15M por la creación de un partido político que al final apaciguó mucho la calle. Y bueno, pues en Argentina, pues 3/4 lo mismo con Kirchner y demás, ¿no? Y entonces a mí me está dando un poco la esperanza, corrígeme si me equivoco, de que a lo mejor Chile, si no hubiese sido por esta pandemia, hubiese tornado para otro lado. En el buen sentido de la palabra, ¿no? De que no habría sido tan absorbido por la socialdemocracia falsa esta que vivimos todos, y que hubiese tenido pues un camino mucho más interesante, ¿no? Es una pregunta difícil porque entramos en la especulación. Lo que sí yo creo que lo que podemos decir es que mientras la calle estuvo activa, el destino de Chile parecía que iba ir hacia otro lugar, y que la calle siempre estuvo superando a la institución. La institución trataba de secuestrar lo que ahí estaba pasando o de encauzarlo en una idea política, como por ejemplo la Constitución. El movimiento, digamos, del estallido no era constitucionalista, o sea, no era una de sus principales demandas. O sea, la principal demanda era el fin del abuso, el fin de la AFP, que son los seguros privados. Y del Estado subsidiario. Pero claro, pero eso también ha cambiado la Constitución. Cuando la institución trató de modelar eso, no pudo. La calle siempre ganó la partida. Y eso fue súper interesante. Hicieron todas las movidas que trataban de hacer. Boric firmando el Tratado de Paz. La calle estaba ahí y arrancaba más cosas. Vale, se llega a la nueva Constitución. Querían una Constitución redactada por expertos. La calle arranca una convención paritaria, con escaños reservados, que eso fue lo último. Para los pueblos la indígenas. Paridad fue como fácil. La paridad Claro. fue fácil ganarla, ¿eh? Eso fue bastante. El Partido Comunista le costó poco instalar eso, porque era como que era el articulador un poco de lo que pasaba en la calle, el Partido Comunista, pero
pero la parte de escaños reservados para pueblos indígenas, y eso es lo que se va a perder para este otro plebiscito, eso está claro, y eso lo van a eliminar, o sea, eso lo quieren eliminar totalmente. Y la otra, personas independientes, que esa fue otra de las ganadas. Pero, claro, no sé, yo diría una cosa, yo es que creo que la calle, a ver, organizada, pero a ver si me entendéis, organizada en el sentido de que no era solamente la calle lo que pasaba en la zona cero, es que era académicos de la Universidad de Chile claro, haciendo análisis balísticos a ver si las balas que disparaba la policía realmente tenían el 80% de goma que decían que tenía que tener. No tenían. Porque claro, lo que se tenían estaba un viendo núcleo en la duro, costa central era la gente reventada. Entonces no podía estar la gente reventada si eso tenía el 80% de goma. Es que es como, de alguna manera, mucha gente con actorías de muchos lugares participando en eso. Porque si no, Y la calle sola aguanta poco rato. O sea, ¿no? Como que claro, si no hay también una... de alguna manera la calle era legítima socialmente. Si no, eso es muy fácil también tumbarlo. No sé, yo sí diría, o sea, yo no estoy de acuerdo en esto, discutimos, no estamos de acuerdo. Yo creo que en el estallido sí había una parte de la gente que quería nueva constitución. Antes de que los partidos hiciesen su pacto por la paz, o sea, gente que a lo mejor estaba en contra del pacto por la paz, pero sí llevaba muchos años, décadas. La nueva constitución no es algo que ellos han entregado hace nada. O sea, sí un reclamo desde la transición, o sea, ese fue como la gran colada de Pinochet, dejar su constitución, que lo hemos hablado antes, la dejó a 7 años de irse, o sea, ¿no? Pero no a lo mejor en ese formato que pactaron en el Pacto por la Paz, claro, y de esa manera, y que fue claramente para callar la calle. Pero sí que es verdad que yo la diferencia que veo con el estallido argentino y con el 15M español, que lo conozco un poco más, es que la fuerza del estallido era tal, la fuerza política, esa primera, ¿no? Que tenía como los discursos políticos estaban muy claros en el estallido. Ya el proceso de convencer a la gente, de sembrar argumentos, de explicaciones, etcétera, de que el modelo, eso ya estaba hecho. Entonces como que era muy difícil pararlo. Y de hecho es lo que decía Felipe, se le corrió el cerco a la institución como yo nunca lo había visto. El 15M nunca hizo eso, nunca logró eso. Y, ¿no? O sea, aparte, nunca logró correr el cerco. O sea, no. En nada, a lo mejor tampoco tenía como un objetivo o sea, una cosa muy concreta, ¿no? O cosas concretas como había en Chile. Y luego también, con el tema de la fuerza, o sea, es verdad que el estallido, decimos, se lo comió la pandemia y tal. Al 15M... análisis, o sea, es complejo como el tema de Podemos, porque Podemos nace después, o sea, tampoco es que se lo coma totalmente. Para mí el 15M ya se había muerto antes de que Podemos chupe mucha fuerza, ¿no?, de las organizaciones, pero sí que... ¿qué iba a decir? Se me olvidó. Macho. Estaba comparando un poco con la asociación con los movimientos y comparándolo el caso de España con sí, iba a decir una cosa, que me parece que la potencia del movimiento feminista en España, o sea, que si analizamos el ciclo de movilización o como le queramos llamar, el 2018 en España es muy potente, igual que en Chile, es muy potente. Y eso, a lo mejor en otros análisis no lo tomemos en cuenta, pero que es muy potente porque ahí, o sea, la lucha política no es gremialista, o sea, atraviesa todo, o sea, es una lucha política transversal y yo creo que eso, que llega hasta el estallido. Y en Chile, a ver qué pasa, es que ahora mismo yo creo que hay como una situación un poco de ¿qué ha pasado? O sea, ¿qué ha pasado? Así, ¿no? Como un poco de... Para mucha gente y para otra que ya estaba fuera de ese proceso antes, todos estos mundos que hablábamos, o sea, organizaciones autónomas que siguen en Baquedano, que han seguido, o sea, la gente que ha seguido peleando ahora mismo porque no se firmase el TTP-11, por ejemplo. Pero ha sido todo muy débil, está muy... la libertad, claro. Está todo un poco ahí, a ver. Pero, no sé, yo confío también en que, eso es lo último que voy a decir, en que la fuerza es grande y la fuerza no era... contingente, no era de ese momento, o sea, la fuerza organizativa está. Eso. Y lo que decías tú, que cada persona aportó lo que sabía hacer. Los académicos le dieron al movimiento, o sea, la gente de la Universidad de Chile y la Universidad Católica le dio un peso político a las reivindicaciones cuando desvelan que se está utilizando armamento no legal, claro. o los gases que se están, o el agua del con lo que se guanaco. está gaseando no son los del no sé qué tratado que hay para gasear la peña, pero hay un tratado en donde se ha definido eso, ¿no? Sí. O sea, ¿qué gases son legales y cuáles no? cuáles no son legales. O los arqueólogos,
o los Arqueólogas. arqueólogas principalmente, recogiendo la evidencia después De cómo están todas las lacrimógenas, todos los cartuchos, para ver cómo ha disparado la policía, o sea... Eso en este ámbito, pero como decía la compañera, también la gente que sabía de leyes, la gente que sabía hacer barricadas, la gente que Claro, cocinaba. muchísima gente de las facultades de Derecho que estaban en tercero o en segundo de carrera yéndose a la posta a todas las comisarías a prestar servicio, así meses. Y también la pandemia logró frenar el movimiento, digamos, lo que estábamos viendo que estaba sucediendo en la calle, pero debajo de la pandemia también sucedieron cosas. En el sur, cerca de mi pueblo, conocemos experiencias de gente mapuche organizada que está haciendo recuperación de tierras y que durante la pandemia siguieron trabajando y siguieron, digamos, en esta ola de movilización y que están ganando, no sé, juicios en contra de... Claro, que han seguido con su propia agenda también, como que han Claro. participado en el proceso constituyente y tal, pero con su propia agenda. O sea, Y han ganado, digamos, como- o sea, han ganado territorios que habían sido usurpados, los están ganando las comunidades. Entonces yo creo que sí, o sea, que la pandemia vino y aplacó todo esto, pero que la gente que estaba organizada siguió haciendo las cosas que venían haciendo antes del estallido incluso, ¿no? El estallido fue un gran potenciador de todo, eso sí. Y luego también es verdad que la elección de especial. Boric es lo que Claro. o sea, rompe mucho también, o sea, termina de romper esto, ¿no? O sea, termina de separar a la gente, termina de obligar a mucha gente a apoyar un candidato que no era. Que nadie estaba convencido, que yo voté por él sin estar nada convencido. Que o sea, participé en el comando era, exterior. Era votar Era por frenar a Boric o Kast, era por el frenar a neonazi, Kast y ya pero está, claro. eh, Era frenar a Kast. claro. Pero que también eso, bueno, que está en desarrollo también, ¿no? A ver qué pasa. Como que todo el mundo está resituándose, yo creo también. Y no sé, Eso. eso. Y era salvar el proceso también, ¿eh? Que elegir a Boric era como salvar el proceso constituyente también, de alguna manera, ¿no? Que siguiese, porque Kast decía que lo iba a terminar. Entonces, bueno. Ya. Pues si no hay ninguna Yo creo que tenéis que ver la pregunta foto, o si no palabra vas a- más, pues vemos la foto y ya está, ¿no? Muchas gracias por venir. Sí. Teníamos un montón de ilusión de hacer esta exposición porque cuando llegamos de Chile en febrero del 2020 hicimos después una muy pequeñita en la Bacacay, pero intentamos hacer esta misma exposición y nos pilló la pandemia. Nos dijeron que íbamos a estar encerrados 15 días, entonces la volvimos a reprogramar, pero ya nos encerraron definitivamente y no pudimos hacerla. Ahí hay un cuaderno, me dice Fran, que está puesto por si alguien quiere dejar algún recuerdo o lo que sea, pues estamos haciendo también un registro de lo que ha suscitado un poco la exposición. Muchas gracias por venir. Nosotros estamos emocionalmente bastante tocados porque, como les contaba, nuestros amigos nos acaba de dejar y suponía un reto también estar aquí hablando con ustedes y acordándonos de él. Así que muchas gracias por acompañarnos en este momento doblemente ilusionante y difícil. Muchas gracias por venir. Ahí están las fotos, no están en venta. Y nada, si alguien tiene alguna organización o algo que quiera exponerla, pues están disponibles para quien quiera usarla también. Así que muchas gracias por todo. Y también muchas gracias al sindicato, que es el mejor sindicato de Granada. Y nada, pues súper bien. Viva el octubre rojo y negro. Vamos a ver. Adelante. Si alguien quiere, en este libro también hay un capítulo que hemos escrito, Y está en internet. que está en internet, Lo hemos subido a internet. así y que- está un capítulo que hemos escrito que donde contamos. Igual también, bueno, y también hay como que hay capítulos de muchas luchas de 10 años que están súper interesantes, o sea, desde Hong Kong hasta Black Lives Matter, yo qué sé, que está muy guay, que de otras compañeras, así que... Y también han ido subiendo las cosas. ¿Qué se puede conseguir aquí, claro? Sí, pídeselo a la Pacacay para que lo traigan. Sí, es que no tengo más.